Bien, vamos a analizar la financiación del gasto público, las principales fuentes de recursos, ya que para que el mismo pueda ser efectivizado se requieren de la aplicación de los recursos. Y es así que vamos a, primero de ellos, que refiere a los impuestos. Hemos dicho que las economías de tipo capitalista fundamentalmente se basan en impuestos para financiar al sector público. Acá podemos tomar como ejemplo Estados Unidos o también Argentina, donde el Estado reconoce como su principal fuente la de los tributos. ¿Y esto qué implica? Una necesidad de una actividad económica privada capaz de generar los recursos que después van a ser ingresados a las arcas públicas. Otra fuente se reconoce como la renta de la propiedad. Esto se da en algunos países que de significancia relativa menor a las economías más grandes, por ejemplo, Venezuela, Chile, los países de Oriente Medio, donde el Estado controla recursos importantes como el petróleo, el cobre, entre otros, y hace de que los ingresos que derivan de la explotación de los mismos sean muy significativos. Entonces, estos países no requieren tanto un sistema tributario tan desarrollado o la necesidad de sacarles recursos al sector privado, puesto que la propiedad que está en manos del Estado genera ya de por sí recursos de una cuantía muy importante. Una fuente que se puede utilizar por única vez, que no es permanente, es la venta de activos. ¿Por qué por única vez? Porque una vez que el Estado se ha desprendido de un activo no puede repetir la transacción. Así, en Argentina, por ejemplo, en la década de los 90, 1990 en adelante, reconoce un proceso de ingresos, sumas muy grandes de dinero y de títulos de deuda a través de la venta de activos. En aquel entonces, por ejemplo, Argentina vendió empresas de telefonía, de aeronavegación, eléctricas, concesionó rutas, vendió canales de televisión, radio, etc. Y bueno, claramente esta venta de activos generaron recursos que no se van a poder repetir en el futuro. Otra fuente de recursos es la deuda. Cuando el Estado utiliza el crédito público, recurre al endeudamiento. Este endeudamiento tiene distintas clasificaciones que no nos va a detener en este momento porque más adelante tenemos que estudiarlo, pero es importante inicialmente diferenciar lo que es la deuda pública interna de la deuda pública externa, ya que la interna uno tiene generalmente el control jurídico de la situación, ya que se ajusta al marco normativo local y además recordemos que dentro de nuestro país el peso tiene un poder cancelatorio, entonces de última el Estado puede recurrir a la emisión de moneda para cancelar su deuda. Ahora, cuando hablamos de deuda externa nos ajustamos a marcos normativos del exterior y desde ya en el exterior el peso no tiene poder cancelatorio, salvo que explícitamente lo diga un contrato, y no tenemos nosotros el control jurídico de poder cambiar las reglas de juego, obviamente, ya que estamos ajustados a otras legislaciones. Y por último vamos a reconocer la emisión como fuente de recursos del Estado cuando el Banco Central emite dinero y lo pone en circulación a través de las cuentas del Tesoro, y el Tesoro puede pagar, por ejemplo, sueldos, obligaciones varias, o de última, hacer colocaciones financieras a partir de moneda nueva. Acá recuerden entonces de lo que ustedes ya han estudiado en materias anteriores, cuando existe una emisión importante de dinero, se produce una tensión inflacionaria, ya que los medios de cambio, que es el dinero con el que cuentan los particulares y el propio Estado, son aplicados a transacciones, pero si la oferta de bienes no se ajusta en la misma medida, lo que se verifica es un aumento de demanda, una oferta estable, y esto lleva a un aumento de precios.
En la medida que la emisión genera inflación, se reconoce un proceso que se conoce, disculpen la redundancia, como dominancia fiscal. Esta dominancia fiscal la podemos explicar en la inflación que ha provocado la emisión de moneda destinada a financiar el gasto público, cosa que podemos reconocer inicialmente que en Argentina es muy importante este rubro.